Si ustedes se dieron cuenta, o han escuchado, o han leído, o han visto a una señora que se llama Yesenia Zen. Ella, entre comillas, dice ser pastora. Ella dijo lo siguiente: el Señor usó a María para formar el cuerpo de Cristo. Eso está bien. ¿Qué pasa? Dice ella. Isaías 9:6 dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El hijo viene del cielo y se vierte en el niño que nace. No es el hijo el que nace, el hijo ya estaba en el cielo. Dios usa a María como el recipiente donde va a poner al hijo. Eso es herejía. Eso es una herejía. Y esa herejía no es nueva. En el siglo V surgió la herejía del nestorianismo. El Hijo Eterno de Dios que solo habitaba en ese cuerpo. Ellos decían, una persona humana nacida de María, que era niño, y otra persona divina, que era el Hijo Eterno de Dios, que solo habitaba en ese cuerpo. Entonces, en el cuerpo habían dos personas. La iglesia rechazó esa idea porque era absurda, contraria a la Escritura y atacaba directamente la identidad de Cristo. Nestorio fue el principal proponente de esta enseñanza y su mayor opositor fue, de hecho, Cirilo de Alejandría. Y eso llevó a convocar a obispos teólogos para confesar la verdad bíblica y dictar sentencia contra esa herejía. Y así se celebró el concilio de Éfeso en el 431 después de Cristo, y posteriormente la iglesia vino a reafirmar la doctrina correcta con una declaración de Calcedonia en el 451 después de Cristo. Y eso nos dio el marco doctrinal para entender lo que hoy decimos la doctrina de la unión hipostática de Cristo, que quiere decir es una sola persona con dos naturalezas, verdadera y plenamente Dios, verdadera y plenamente hombre. Yesenia comete un grave error y parte es porque ignora que la doctrina tiene reglas, progresa, se acumula, se refina y se consolida con los años. Como lo escuché de hecho esta semana por el profesor de teología histórica Joel Sartman. Y lo que a mí más me entristece no es lo que señoras como ella andan diciendo y su montón de personas que la escuchan que no pueden discernir una verdad de una mentira. Eso no es lo que a mí me entristece, sino escuchar a muchos amados hermanos, no de esta iglesia, pero de otros, y son muy amados, decir lo siguiente: yo no necesito libros de teología, ni confesiones, ni credos, solo necesito la Biblia. ¿Ustedes sabían que los falsos testigos de Jehová también piensan así? Ellos repiten constantemente: desechemos los prejuicios religiosos, dejemos que Dios hable por sí mismo, no necesitamos credos, solo la Biblia. Exactamente el mismo pensamiento. ¿Y por qué los testigos de Jehová lo dicen? Porque no les conviene que sus miembros conozcan la fe apostólica, la ortodoxia histórica, los credos y las confesiones que por siglos han protegido al pueblo de Dios de falsos maestros. Ellos saben que un cristiano que conoce la historia no se va a dejar engañar. Pero lo que a mí me preocupa no son los testigos de Jehová, sino creyentes evangélicos que repiten exactamente la misma frase sin darse cuenta de que están despreciando muros doctrinales que Dios usó para preservar la verdad. Y me temo que hay muchos yesenios levantándose en púlpitos diciendo un montón de herejías y cosas absurdas, y un montón de personas que los escuchan y no se dan cuenta que es herejía. Nosotros iniciamos la clase con 2 Timoteo 1:13, ¿ok? 2 Timoteo 1:13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. La palabra forma en el griego quiere decir patrón o modelo. Un patrón o un modelo. Pablo le dio a Timoteo un patrón doctrinal, un modelo. Y él le dice, ok, retén eso.
Eso implica, retener eso, implica hacer un trabajo de hermenéutica, sistematización, explicación, resumen y transmisión fiel de la doctrina. Timoteo no iba a pararse solo a leer la Escritura, sin decir nada más, que es lo que ellos dicen. Solo Biblia, solo Biblia. Ese solo Biblia es algo como muy espiritual, ¿verdad? Que santo. Pero hay que tener cuidado, porque Timoteo debía entonces enseñar la Biblia, pero también aplicarla, explicarla y transmitirla de una manera ordenada, sistemática. Eso es exactamente lo que nos ayudan los credos y confesiones. Nos ayudan a retener la forma de las sanas doctrinas, de las sanas palabras. La interpretación de la Biblia también ha sido una actividad corporativa. ¿Qué quiere decir eso? Que mucho de lo que los buenos predicadores exponen cada domingo es doctrina heredada. No se la inventaron ellos. Ningún predicador serio descubre por sí solo, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad orando y leyendo la Biblia. Fue el Espíritu Santo quien a través de siglos, usando incluso la aparición de herejías, llevó a la iglesia a profundizar en la Escritura, a plantear preguntas que nadie había hecho antes y formular entonces con precisión doctrinas fundamentales. La doctrina de la Trinidad, por ejemplo, progresó, se refinó, se consolidó con el tiempo, mientras la iglesia respondía a errores y afirmaba la verdad bíblica. Palabras que también escuché esta semana del profesor Joel Sackman. Otra manera que el Espíritu Santo ha consolidado el dogma es mediante el estudio en comunidad. Un pastor aislado, un pastor aislado, sino muchos grandes pastores y teólogos juntos trabajando para redactar afirmaciones, como ya dije, precisas sobre las doctrinas canales del cristianismo. Eso es lo que ha usado el Espíritu Santo para darnos a nosotros la doctrina que hoy heredamos. Entonces, lo que usted y yo respondemos hoy doctrinalmente, lo hemos heredado de muchos teólogos fieles que dedicaron sus vidas para proteger y hacer el progreso del testimonio bíblico del Evangelio. Y esas conclusiones son entonces herramientas que nos ayudan a nosotros a evitar la herejía. ¿Ok?